Salmo 65. La generosidad de Dios en la naturaleza. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que se sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Hace alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se tiñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y en los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, hoy 16 de octubre del año 2021. Y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Carolina leer el salmo número 65. Muchísimas gracias a la hermana Carolina por la lectura del salmo número 65. Y vamos a empezar a dar un pequeño comentario sobre el contexto histórico, para no decir mucho que estamos alegorizando sobre el texto. Este salmo número 65 es un salmo, podríamos decir, de acción de gracia, y yo me atrevería a decir que es el primero de los salmos que se centran en alabar al Señor por sus múltiples bendiciones. Acá empiezan en la naturaleza, por toda su bondad y misericordia que tiene para su pueblo del pacto. Entonces es un salmo de acción de gracia y empieza, vamos a decir, agradeciendo, o sea, al Señor. Yo lo voy a dividir en por lo menos en dos partes que quiero dar énfasis. Primero a este contexto histórico, ¿no? Y el Salmo le da un énfasis también a la cosecha. Se cree después de una sequía, donde Dios bendecía al pueblo. Y este Salmo está centrado más en podríamos decir, en cómo el pueblo celebra y hay fiesta. Algunos exegetas creen que está aludiendo a las fiestas de las 7 semanas. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Bueno, ahí donde la cosecha sucede, ¿sí? En el contexto, vamos a decir, de todo hablando de la bondad, de la fidelidad de Dios, todas las promesas que Él ha hecho con su pueblo. Está relacionado con la gracia de Él, su fidelidad para su pueblo, aquel que su pueblo que es fiel. Pero yo lo voy a apuntar hacia Cristo, porque sabemos que mucho del pueblo de Israel falló en todo esto. Entonces, esto es un poco el contexto a grandes rasgos, nada más. Yo voy a tratar de enfocarme ahora en el sentido espiritual y una aplicación para nuestras vidas, ¿sí? El título, según la Biblia que ustedes tengan, aparece como la generosidad de Dios en la naturaleza. Entonces dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. ¿Se acuerda que tenemos 17 minutos nada más para hablar? Porque esto va por WhatsApp y después va a YouTube. Pero la alabanza en Sión.
aparece ahí. Tuya la alabanza en Sión. Acuérdense que Sión, o sea, en el monte de Sión, a mí no me da tiempo de hablar. Creo que en otros salmos los hablamos, si no me acuerdo. Era, vamos a decir, el lugar de David, donde bueno, hay un trasfondo histórico ahí, pero también tenía que ver un poco con la adoración de Dios, el lugar que Dios había elegido para que lo adoraran a Él. Es un poco más amplio. Pero escuche, lo que quiero enfocarme es esto, porque no da tiempo a hablar todo en 17 minutos, pero sí que me quiero enfocar esto. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Amados, desde Sión iba a venir el libertador. Nosotros si vamos al libro de Romanos, en el capítulo número, cuando vimos toda la serie expositiva de Romanos y las cápsulas de Romano, yo me acuerdo que hablé un poco de esto. Creo que es en el capítulo número 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Escuche, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Disculpe lo que voy a decir, quizá a alguno le ofenda, pero el dispensacionalista malentiende este versículo. Dice, vendrá de Sión, no dice que, porque muchos creen que el premilenialista, y no lo quiero confundir con estas palabras, cree que el libertador cuando habla de esto va a ir a Israel en un futuro milenio. No es así. Si usted lee bien el texto, dice así, vendrá, no que irá a Sión, no irá a Palestina, sino que de Palestina, de ello, iba a salir el libertador. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, iba a apartar la impiedad de Jacob, la casa de Israel o todo Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál es el pacto? ¿Se acuerdan en los profetas que decía que él iba a derramar su Santo Espíritu, el perdón de los pecados, que nos iba a lavar? El nuevo pacto. ¿Cuál es? Cuando yo quite sus pecados. Y esa es la promesa que el Señor había prometido, que de qué, de Sión, de ellos iba a venir el libertador. Dice entonces, a ti vendrá toda carne. ¿Qué es toda carne? Fíjese que no está diciendo, toda carne sería, podría decir, toda raza, toda nación. La mayoría cuando lee este salmo cree que está hablando de Israel, que está hablando de Palestina, está hablando de Cristo, amados. Toda carne iba a ir. Una vez más lo invito a ir al libro de Romanos. Cuando dice Romanos capítulo 10, versículo 20 y 21. A Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Iba a venir todo. De toda carne. En otra parte creo que en Romanos, denme un segundo. En el capítulo número 15. También hablando Pablo dice, el Evangelio de los gentiles. Por tanto, recibí los unos a otros como también Cristo recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, escuche, de la circuncisión esa palabra siervo es importante, de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. La circuncisión sería para ellos, para los judíos, pero escuche, siga atento, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que, escuche, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Volvamos al Salmo de nuevo, donde estábamos. Y dice así, tuya es la alabanza en Sión, de donde iba a venir el libertador, ¿no? Oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Por tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. De todos lados iba a venir. ¿A dónde? Al Señor Jesucristo, de Él iba a venir. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones las perdonarás. ¿De qué está hablando? Está hablando de que por medio de la expiación, la propiciación, Cristo iba a
pagar la deuda del pecador. Consumado está. ¿Para qué? Para que habiten tus atrios, dice el Salmo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué templo? ¿Se acuerdan cuando dice, creo que en Juan capítulo 2, no me acuerdo, por el tiempito no me da tiempo. A ver, denme un segundo que lo chequeo, pero creo que es en el capítulo 2, versículo 25 o 26, porque no lo tenía anotado. Pero debe estar por ahí más o menos. A ver, un segundito. Sí, versículo 20. Cuando dice que dice, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, escuche, hablaba del templo de su cuerpo. Por cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura de la palabra que Jesús había dicho. Cuando volvemos al Salmo de acá de nuevo dice, seremos saciados de tu bien y de tu santo templo. El templo verdadero es Cristo. Ahora también nosotros somos el templo viviente. Pero Cristo hablaba del templo de Él, que en Él mismo el pueblo de Dios se está formando. Somos ladrillos. De eso está hablando. Va a venir toda carne va a venir a la alabanza para alabar al Señor Jesucristo. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, sigue hablando el Salmo. Entonces lo que está hablando es eso, de las bendiciones que Dios tiene por medio del Señor Jesucristo. Yo sé que algunos de ustedes quizás escucharon, cuando escuchan de las primicias, eso que tengo que hablar dentro de un rato, siempre habla de esas personas que les gusta sacar dinero, el diezmo y el dinero y coseche que va a sembrar, pero no está hablando de todas esas cosas. Primero y principal, cuando habla ahí, que está hablando del perdón de pecados, no nos olvidemos nunca de la cruz. Que todas nuestras rebeliones son perdonadas, que todo pueblo, toda carne que vaya a Él, de donde ha surgido, desde Sion, el libertador, hay propiciación y expiación y perdón de pecados, que emana de la cruz la sangre preciosa que limpia. Y Él es el escogido. Fíjese que dice en una parte, dice, bienaventurado aquel que tú escogieres. Dice, vendrá toda carne, y queda muestra, bienaventurado aquel que tú, escucha el versículo número 4, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. ¿Quién puede habitar en los atrios? ¿Se acuerda del Salmo también que leímos? ¿Usted puede entrar a la presencia de Dios? O como dice Hebreos, que entramos con una conciencia limpia ahora y pura, pero por medio de Cristo. Es por medio de Él. Dice, ¿quién habitará? Dice el versículo 4, para que habite en tus atrios. ¿Quién es el escogido? ¿Usted, yo? A lo sumo, algún reformado podría... Un dispensacionalista dice, está hablando de Israel, quizás. Otros dirían, bueno, los escogidos, sí, yo creo en la predestinación, pero me voy a ir un poco más allá. Tanto yo creo en la doctrina de la predestinación, soy reformado, pero puedo entrar a los atrios de Él, a la presencia de Él, pero no lo puedo hacer si no es por el escogido. No está hablando de la elección por ahí como leí, habla de la predestinación. Sí, yo creo en la predestinación, pero creo aquel escogido, aquel siervo que Dios escogió, y no habla de Israel, Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así sea el Señor creador. ¿Ve cómo habla el Salmo? Creador de los cielos y de los que los despliega, y de los que extiende la tierra y sus productos. Como habla de las cosechas también, ahí. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu de los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré, escuche, por pacto al pueblo, por las luces a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de las casas de prisión, a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y no daré otro mi gloria, ni alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. No está hablando el Salmo del Señor Jesucristo, no simplemente de una gran, aunque más allá de hablar de las bendiciones y el pueblo que
que está contento, porque después en los versículos 9 en adelante habla de que visita la tierra y la riega y la enriquece y el grano de ellos. Podría ser un salmo que decía, sí, Señor está bendiciendo si cosechan y Dios. Puede ser que hable también de eso, pero la escritura habla, Cristo dice, las escrituras, Moisés dice, los salmos y los profetas, todos hablan de mí. Lucas 24, Juan 5 dice que todo apunta de Él. Escudriñar las escrituras porque hablan de Él. Hablan de mí, dice el Señor. Y cuando hablamos de cosecha no estamos hablando de un simple sembrar dinero, ni nada de esas cosas de esa gente que le gusta robar el dinero. Ni tampoco hablamos de que sembrar para el Señor las cosas materiales y que Él nos va a dar. Seguro que sí nos dará. No nos va a hacer pasar hambre. Siempre vamos a tener algo para comer. Pero yo creo que va mucho más allá. Cuando habla de los surcos, descender las blandas lluvias. Yo creo que está hablando de una cosecha. Cuando hablamos, ¿se acuerda las parábolas que estaba hablando del sembrador? Que Él es el que vino a sembrar y ahora estamos sembrando nosotros la semilla, la palabra de Dios, en terrenos. Y cuando está hablando de esto, yo creo que está hablando de las primicias, cuando dice todas estas fiestas, yo, si no me equivoco, denme un segundo, creo que es en 1 Corintios, capítulo 15, a ver si... Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, las primicias. Cuando habla de las primicias, amado, no está hablando de esta fiesta de cosechas. Acá, que Dios va a bendecir. Él es la primicia. El primero en resucitar de los muertos. Bueno, hay otros quizás que resucitaron en el Antiguo Testamento. No, creo que caminó con Dios, pero no, estamos hablando de esta nueva creación. La nueva creación en Cristo es el primero. Él es el primogénito, el prototoco de una nueva creación, Cristo. Y Él es el que empieza a cosechar con Él. Y de ahora nosotros debemos llevar el Evangelio. ¿Para qué? Para esta cosecha que habla acá, pero no de granos y collado. No está hablando de esto de que se cubren con grano y hay júbilo y cantan. Sino cuando cantar júbilo y canta cuando predicamos el Evangelio. Cuando hablaba de Pentecostés descendió el Espíritu Santo en esa fiesta de todo que estaba ahí. ¿Pero para qué? En esa fiesta también que estaba el tabernáculo, con dijo el que cree en él correrán ríos de agua viva. Está hablando de Cristo, del Espíritu Santo, de llevar el Evangelio. Todo esto apunta a Cristo. Todo este salmo. Dios ha sido generoso con la naturaleza. Todo estaba destruido, gime con dolores de parto. Pero se viene podríamos decir, ya está viniendo un nuevo mundo. Este mundo va a ser pasado por fuego, amados, dice Pedro, capítulo 2, capítulo 3, creo, de segunda de Pedro. Todo va a pasar. Entonces, más allá de que hablar de que Él es proveedor de todo lo que necesitamos, más allá de hablar de la providencia de Dios para el sustento de las cosas materiales, yo creo que esto habla de Cristo, de esa cosecha final cuando Él venga y ponga la ciega ahí, va a cosechar. Y eso es de lo que está hablando ahora también en los últimos versículos, del versículo 9 en adelante de cosecha. Debemos cosechar, debemos llevar el Evangelio. De eso está hablando, para una cosecha final que va a haber. ¿Sí? Espero que lo vean así también, más allá del contexto histórico que puede llegar a haber. Así que, gracias por su atención y nos vemos el sábado que viene con otro salmo, que es el Salmo número 66. Que tengan un bonito día.